patología del sistema osteoarticular, igualmente de la columna. Entonces ahora lo vamos a complementar con lo que es también la anatomía y patología, pero en este caso de los tejidos blandos. Vamos a ver que las dos técnicas más importantes siguen siendo la ecografía como una técnica de inicio, y luego pues la técnica definitivamente la más que me ofrece mayor rendimiento, que es la resonancia magnética. Entonces vamos a ver primero la anatomía de los tejidos blandos. Si logran verlo, ¿no? Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver primero la ecoanatomía, como ya les mencioné, la primera técnica de imagen donde vamos a poder tener una buena información. Ya hemos visto que la ecografía es una técnica de imagen muy disponible, barata, comparado, obvio, con la resonancia magnética, que no tienen todos los centros. Es el hecho por eso que teniendo una buena eh, capacitación de esta técnica de imagen, ¿no? Definitivamente los diagnósticos van a tener un buen rendimiento. No olvidarse, en primer lugar, que desde el punto de vista también de la ecoanatomía de la piel, lo vamos a visualizar muy bien la epidermis, ¿no? La dermis y la hipodermis, cada uno con ciertas diferencias, pero igual vamos a verlo, por ejemplo, la epidermis, ¿no? Con una ecogenicidad mayor, tanto que es superior a la dermis y la hipodermis. Pues no se olviden, va a depender mucho de su composición, por eso ustedes se ven, algunos autores también no se olviden, le llaman hiperrefringente. Hiperrefringente significa hiperecoico. Sigo considerando porque de repente ustedes leen algún libro y van a encontrar ese término, pero en general ya los consensos hemos quedado que es hiperecogénico o hiperecoico. Igualmente la dermis, como contiene pues, folículos pilosos y glándulas, lo vamos a visualizar pues hipoecogénico, y de la misma manera también la hipodermis, que contiene tejido graso. Siempre es importante que ustedes se familiaricen con el tejido graso porque en ecografía siempre lo vamos a ver hipoecogénico, ¿no? Igualmente el espesor de la piel va a depender mucho de acuerdo a la región, ¿no? En una zona donde va a haber mucho de mayor espesor. Ahí tienen justamente, miren, la ecografía de la piel o ecoanatomía también de la parte más superior. Por ejemplo, miren la letra A que me está señalando ahí, corresponde pues a la epidermis. Como ya les comenté, se visualiza hiperecoica o hiperecogénico, como ven ustedes muy bien. Luego tenemos la dermis, que es de mayor espesor, pero ya de ecogenicidad menor, ¿no? Y lo vamos a dividir, pues, en primer lugar a la dermis papilar, que es más superficial, y la dermis reticular, que está contiguo, ya la hipodermis, que básicamente, si ustedes se dan cuenta, está formado por trabéculas, estas estructuras que son ustedes entrelazadas, y rodeada pues por la grasa, como que les comentaba, el tejido graso también para unos autores llamado el tejido celular subcutáneo, que es la capa que tiene más grosor, y también comparada con la dermis, definitivamente tiene menos ecogenicidad. Y luego con ustedes viene la fascia, ¿no? La fascia del músculo, porque ustedes acá también están viendo el músculo, que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, nuevamente, en un otro corte, estos son los cortes longitudinales, hay que ir familiarizándose con los cortes, son cortes longitudinales, se utiliza mucho en ecografía los cortes longitudinales y los cortes sagitales. Este que ven ustedes son cortes longitudinales. Igualmente, miren la epidermis, la piel completamente pues, hiperecoica, luego la dermis hipocogénica, pero más, como ven ustedes, más negrito, digamos, más hipoecoica es el tejido celular subcutáneo, que viene a ser pues la hipodermis, luego la aponeurosis, miren, superficial, la aponeurosis muscular por el tipo de tejido, que es de tipo eh, conectivo, por eso que ustedes están viendo lo pues, más ecoico. Luego viene el tendón, ¿no? El tendón que básicamente va formado por, si ustedes se dan cuenta, los fascículos, ¿no? Y también las fibrillas tendinosas. Y por último, acá tienen ustedes, miren, la cortical del hueso, ¿no? La cortical del hueso, ¿no? Que como ya les mostré en la clase pasada,
en ecografía no es una técnica adecuada para ver la cortical. La cortical ya vimos que las técnicas más importantes, pues la radiografía simple y la tomografía computada, sobre todo cuando lo valoramos en ventana ósea, no se olviden. Entonces la cortical en este caso, pues la en ecografía lo vamos a visualizar también hiperecoica, inclusive mucho más ecoica que las demás estructuras que acabamos de señalar. Luego tenemos la hipodermis. La hipodermis, como les comenté, tiene básicamente grasa, ¿no? Tejido también intersticial, en algunos casos dependiendo de las estructuras, donde se encuentren pues, nervios, vasos sanguíneos, ganglios y conductos linfáticos. Como ya les dije, el tejido graso pues hipoecoico, no se olviden. Y el tejido intersticial se soporta por líneas y bandas que son hiperecogénicas, también lo mencioné, que cambian de acuerdo a las regiones y también algunos autores, ya les mencioné, le denominan trabéculas. Las trabéculas que lo visualizamos como bandas, bandas hiperecoicas, ¿no? Luego pasamos a la ecoanatomía de la aponeurosis. ¿Se acuerdan? Después de ya de la hipodermis, continúa la fascia de la aponeurosis, que lo vamos a visualizar también hiperecoica, como una banda lineal, homogénea, muy regular, rodea, como ustedes ven, a los músculos o vasos. Y también se da inserción a los septos fibroadiposos. ¿Se acuerdan? Los septos fibroadiposos, que corresponde, pues, al tendón. Luego la ecoanatomía del músculo, pues, generalmente el músculo estriado, que es lo que más conforma eh, el esqueleto, digamos, está formado por una región medial denominada vientre, ¿no? Y generalmente dos tendones, no se olviden, el músculo en general tiene dos tendones que, como ustedes también ya saben, repasan anatomía, se insertan pues en los huesos vecinos, que a esto se denomina la famosa entesis, ¿no? Eso, no se olviden, eso generalmente se insertan a los huesos, ¿no? Y la ecoestructura, básicamente, del músculo va a estar formado por haces musculares que se observan hipoecoico, rodeado de haces lineales hiperecoicos, también llamados los famosos septofibroadiposos, no se olviden, básicamente va a estar formado en primer lugar por los septos fibroadiposos que se observan hiperecoicos o hiperecogénicos, que son lineales, ¿no? Se van dirigidos de manera oblicua. Y por otro lado también los haces musculares que tienen pues su ecogenicidad disminuida. Ahí está justamente, miren, un músculo, ¿no? En primer lugar vamos a ver, miren, la aponeurosis superficial, hiperecoica, ¿no? La aponeurosis muscular, también hiperecoica, y luego vienen ustedes toda esta estructura que lo estoy señalando, que corresponde pues al músculo. Entonces el músculo está formado, como ustedes ven, por los septos fibroadiposos que se observan hiperecoicos y los haces musculares que están entre los septos, van formando como bandas, tienen la forma, miren, de manera oblicua, son como plumas ahí entre comillas, y luego tienen ustedes la aponeurosis posterior. En conclusión, el músculo está formado principalmente por los septos fibroadiposos que se observan hiperecogénicos y los haces musculares, como ven ustedes, que se observan hipoecoico, van dirigiéndose como bandas muy lineales, ¿no? Que vamos a ver después. O también miren este corte sagital, observen, este es un corte longitudinal para que no se olviden, y como ya les mencioné también, este es el famoso corte sagital, donde lo vamos a ver como si fuese una pluma, ¿no? Ustedes han visto una pluma de un ave, más o menos tiene esa forma, donde también se puede visualizar la ponerosis superficial y muscular hiperecoica y las septos fibroagriposos. ¿Se acuerdan que les mencioné que se visualizan hiperecogénicos y los hacen musculares hipoecogénicos, entre paréntesis, ahí pongan hipocoico? No olvidarse, tienen, miren, el aspecto pues, de una plumita. Luego tenemos la ecoanatomía del tendón. El tendón pues ya está formado también, casi tiene la misma forma del músculo. La diferencia que está formado por fibras colágenos, que son mucho más finas, obvio, lineales, hiperecoicas, paralelas y básicamente en un sustrato conjuntivo que ya se visualiza hipoecoico. No se olviden, básicamente no se olviden las fibras tendinosas también, o lo llaman otros autores, que son fibras de colágeno. Ustedes lo han podido ver también cuando han hecho la disección en cadáveres. Y
El sustrato, que también es tejido conjuntivo, ¿no? Son generalmente proteoglucanos, ¿no? Que también obvio que por su misma composición histológica, ¿no? Lo vamos a visualizar en este caso hipocoico. Es muy importante, ya les he dicho, repasar nuevamente histología, porque estamos en diagnóstico por imágenes y visualizamos tejidos. Y la unión miotendinosa, que no se olviden, a la unión del hueso también se le llama entesis, como ya acabamos de mencionar en el caso del músculo. Ahí tienen, miren, el tendón, obvio que es de menor espesor que el músculo. Miren el famoso paratendón que lo visualizamos pues hiperecogénico y las fibras colágenas o también llamadas las fibras tendinosas que son como bandas hiperecoicas y entre fibrillas y fibrillas tenemos los proteoglucanos, ¿no? Dentro de un contexto pues, de colágeno. El ligamento también es importante. El ligamento, la diferencia, no olvidarse que pues es similar. Primero, en caso es similar, la única diferencia con respecto al tendón que tiene menos espesor, ¿no? Igual tienen también fibrillas, ¿no? Algunas se van entrecruzando. Y en los cortes transversales, pues generalmente los bordes externos son más imprecisos y muchas veces se confunden pues, con tejido graso superficial. Ustedes miren un tendón, disculpen, un ligamento, y el ligamento básicamente está formado, como usted tiene menos espesor, por un fascículo superficial, la FDI también es fascículo superficial, ahí inclusive podemos hacer nosotros las medidas, y el fascículo profundo. Ya el ligamento, como ustedes ven, ¿no? Une dos estructuras óseas, por eso ustedes se dan cuenta, está unida y miren con la cortical, por ejemplo, este es el ligamento colateral interno de la rodilla, ¿no? Y que está unido, pues, como ustedes ven, a la cortical del fémur, ¿no? Entonces, uno puede hacer las dimensiones, muchas veces puede, en patología traumática, el ligamento tiene eh, ya sea una ruptura parcial o muchas veces ruptura completa, sobre todo esto en los deportistas, ¿no? Que se dedican a alta actividad, ¿no? Intensa, y ellos son los que más sufren este tipo de patología traumática. Luego tenemos la membrana sinovial, ¿no? La membrana sinovial, no se olviden que también, obvio, lo podemos nosotros visualizar muy bien con la ecografía, ¿no? Pero sin embargo, pues la técnica o el estándar, no se olviden, sigue siendo la resonancia magnética, ¿no? La membrana conjuntiva que recubre los ligamentos articulares, ¿no? La membrana también, no se olviden que recubre las bolsas serosas, como vimos en la clase pasada, ¿no? Esa articulación sinovial de la rodilla, y también los tendones, pues, de tipo 2, ¿no? La membrana sinovial, desde un punto de vista histológico, es lisa, rosada, brillante y húmeda. No se olviden que produce pues, líquido articular, ¿no? Que va a lubricar las articulaciones. También nutre el cartílago articular, ¿no? Y se fija el hueso en el borde del cartílago, no se olviden, articular, que también ya vimos que en la radiografía simple, normal, no logramos visualizar ni el cartílago ni la membrana sinovial. Eso lo hemos realizado en la práctica esta semana. Prolifera en la zona de menor presión, donde se ven biosidades, y como comentaba, en la ecografía son hiperecogénicas lineales muy finas, ¿no? Vamos a ver justamente, miren ahí la sinovial, por ejemplo, del tendón, ¿no? Miren la cápsula sinovial, lo vemos finita, ¿no? Hiperecoica, no tiene dos capas, y sobre el tendón que acabamos de verlo, pues las famosas fibrillas tendinosas, que ya lo vimos que son lineales, hiperecoicas, ¿no? Paralelas, y entre estos va un sustrato pues, de proteoglucanos, como dije, que se observan hipoecoicos, miren, hipoecoicos, hipoecoicos. Ahí, entonces ahí tienen, miren, la cápsula sinovial, ¿no? Ahí está, miren, hay otra, la más superficial, igualmente, y profunda. Y también tienen entre la pared, digamos, el líquido laminar, que lo vemos, pues, siempre el líquido en ecografía lo vamos a ver anecoico, ¿no? Y la bursa sinovial, no se olviden que la bursa sinovial, que la hagamos de la membrana sinovial, son sacos sinoviales, ¿no? Virtuales, ya que contienen, no se olviden, el líquido laminar, que esto va a facilitar, pues, la movilidad del tendón, ¿no? Se ven como
áreas lineales y perecogénicas también, y en algunos casos tienen comunicación con el espacio articular o pueden también estar de manera independiente, ¿no? Vamos a ver los tipos de bursa. Hay el tipo uno que está unida al espacio articular, como la suprarrotuliana, por ejemplo, en el caso de la articulación de la rodilla, y las de tipo 2 no comunitantes, por ejemplo, las supracromiales en el caso de la articulación del hombro, la oleocranana, por ejemplo, en la articulación del codo, y la rotuliana, pues en caso de la articulación de la rodilla. Entonces, esto es muy importante en los tipos de bursa, y que también ahí miren, como ven, un caso de una bursa sinovial no comunicante, ya vimos este es un corte longitudinal, ya vimos la piel, ¿no? El tejido celular subcutáneo, el músculo, no se olviden que los septos fibradiposos, ¿no? Y igualmente las en caso de las fibrillas. Luego viene ahí está justamente, miren, la bursa subaltoidea, ¿no? Entonces la bursa, ahí miren, ahí se ve muy, muy, muy lineal, ¿no? Sobre, en este caso, el tendón supraespinoso, ¿no? Bien, justamente estamos en el corte a nivel del hombro, ¿no? Y ahí miren, ahí viene el cartílago articular que se observa, pues, completamente hipoecoico, también lineal, y la famosa cortical, miren acá, ¿no? Que se visualiza hiperecogénica, con su sombra acústica, como ustedes ven. Entonces, ven ustedes que es muy didáctico, ¿no? Conocer pues también la bursa sinovial. Ahí está justamente lo que les hablaba. Esta es la técnica gol estándar ya de una bursa. La anterior era no comunicante en caso de la que recubre los tendones. En este caso es una en bursa ya comunicante de la articulación sinovial. Y ahí tienen ustedes, miren, la bolsa justamente cerosa, porque esto es una imagen ponderada de la resonancia magnética, ponderada en T2, por eso que la bolsa, como tiene líquido articular acá, miren, ahí está, observan, ¿no? Y por eso que se observa hiperecoica, ¿no? Y la membrana sinovial, que es esta capita, ¿no? Bien finita. Ahí tienen ustedes, miren, la cápsula articular, el receso sinovial, ¿no? Ahí está el líquido articular. También podemos revisar, esto ya lo hemos visto también, el ligamento cruzado. Los ligamentos cruzados, no se olviden, se observan en cualquier imagen ponderada, ya sea en T1, en T2 o densidad protónica, lo vamos a ver siempre hipointensa, ¿no? El cartílago articular, miren, ahora sí lo puedo visualizar el cartílago, esto lo hemos visto en la práctica esta semana. Y por último, el menisco, que tiene una densidad intermedia. Miren esta línea, el famoso menisco, ¿no? Igual seguimos en la econotomía del cartílago articular hialino, ¿no? Ya lo vamos a ver el cartílago articular ahora, pues más hipoecoica, homogénea, sus límites son nítidos, está en contacto con la cortical y el borde externo también, que es paralelo. Pues acá miren la cortical, acabamos de verlo muy bien ahí, ¿no? Primero se acuerdan que se veía el cartílago hialino, ¿no? Ahí está, miren, por ejemplo, acá estamos a nivel de la tróquea femoral y el cartílago articular, ¿no? Una banda hipoecoica, ¿no? Completamente pues, homogénea. Miren la banda, ¿no? El famoso cartílago hialino. Y en caso del menisco, al menisco se le considera pues el fibrocartílago. Ahí está, miren, el menisco tiene la forma triangular. También estamos a nivel de la rodilla. Acá tienen, miren, la tibia, ¿no? Su cortical de la tibia hiperecoica. Acá tienen, miren, la cortical del fémur. Y ahí tienen ustedes, miren, el menisco interno, ¿no? Tiene una ecogenicidad pues, intermedia, ¿no? Ligeramente hiperecoica. Obvio que menor su ecogenicidad de la tibia. Acá está el cartílago articular de la tibia. Acá está el cartílago articular, el cartílago del fémur. Ahí por eso que lo vemos como una banda hipoecoica, y ahí tienen ustedes, miren, el fibrocartílago del menisco. Y por último, la ecuanotomía de la cortical ósea, ¿no? Entonces, la cortical ósea, como ustedes saben, ya lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, que viene a ser una imagen lineal, hiperecoica, ¿no? Continua, regular, por su alta ecogenicidad. Vamos a ver, pues, la sombra acústica, o sea, como cuando vamos a ver un cálculo ya más adelante, ya sea un cálculo renal, un cálculo vesicular, el cálculo por el hecho que no hay un buen pasaje de los ecos, lo vamos a ver, pues, y como la cortical es de mayor consistencia, esa es la razón que por qué va a dejar una sombra acústica, miren acá,
¿no? Volvemos nuevamente, ahí tienen, miren, el músculo deltoides, ya lo vimos, la bursa también nuevamente subdeltoidea, el tendón, y ahí tienen, miren, el cartílago articular, ¿no? El famoso cartílago articular y la cortical, ¿no? Hiperecoica, y da una sombra acústica. La sombra acústica lo vamos a ver pues anecoica, como una sombra que uno deja pues, cuando inciden los rayos del sol en la parte posterior. Por eso que muy bien se lo puso este signo, lo vamos a revisar siempre cuando repasemos los diferentes capítulos, la famosa sombra acústica. Y por último, algo de los ganglios linfáticos, porque también algunos autores lo consideran pues, dentro de lo que es tejido blandos, ¿no? Y los ganglios linfáticos, pues, tienen ya una pequeña formación fusiforme, ¿no? Nosotros tenemos diferentes niveles, estaciones de ganglios linfáticos, desde el nivel del cuello, ¿no? El mediastino, en la abdomen, pelvis, los miembros inferiores. Es importante reconocer las dimensiones varían justamente de acuerdo de los diferentes niveles. Hay en algunas partes del cuello que pueden llegar un promedio de 7, un 7 milímetros, 10 milímetros, pero oscilan, como ven ustedes, hasta 25 milímetros. Reciben varios vasos linfáticos y emiten uno, es una de sus características de los ganglios linfáticos, y anatómicamente, lo vamos a ver en un momento por ecografía, va a estar formada por su cápsula, con la corteza o también la parénquima, que se divide en el cortes, la médula, y el famoso hillo, ¿no? Es importante saber reconocer el hillo porque muchas veces es un signo pues, considerado patológico cuando vemos que no hay hillo en el ángulo. Y no olvidarse que es un elemento fundamental para el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué debemos nosotros evaluar en la ecografía de un ganglio en primer lugar? Se debe evaluar siempre como signos generales, el número, dónde está localizado por el ganglio, depende, pues, como le dije, en qué nivel o estación se ubica en el cuello. Por ejemplo, los niveles, ahí tenemos 6 niveles, ¿no? Igual en caso del mediastino tenemos hasta 14 estaciones y uno tiene que saber, pues, no ver dónde está localizado, pero no solamente dónde está localizado, sino cuántos ganglios hay. Y después pasamos a medir el tamaño. Por imágenes, nosotros siempre consideramos un ganglio cuando es patológico en promedio cuando es más de 10 milímetros o más de 1 centímetro. Otra cosa importantísima es valorar su forma, ¿no? Caracterizar la forma. Generalmente los ganglios tienen la forma fusiforme y también su ecogenicidad. Luego pasamos a la morfología interna, ¿no? Ver cómo está su corteza, su paracortes, la médula, y como ya les acabo de mencionar, pues el hilo. Si nosotros utilizamos el Doppler a color, ¿no? O el ecodoppler, ¿no? Tenemos que ver el tipo de patrón vascular, si tiene un patrón periférico, central o es mixto. Y por último, los signos patológicos, ¿no? Para ver si hay su cortical de forma periférica, si tiene edema, si hay coalescencia, si ha hecho una diseminación extracapsular, porque ustedes tienen su cápsula, ¿no? Y por último, la parte más central, si hay necrosis o calcificaciones. Entonces, es muy importante al momento de hacer una evaluación sistemática, como hemos visto en caso ¿se acuerdan de la articulación? La evaluación sistemática, que va a ser pregunta de examen. También muchas veces les pregunto qué parámetros debemos evaluar en la evaluación sistemática, si ustedes tienen que saber, pues, ¿no? Todos estos 5 parámetros que al momento de hacer la evaluación. Entonces ahí tienen, miren, un ganglio normal, completamente tiene la forma, miren, fusiforme o reniforme, también le llaman algunos autores. Tiene su cápsula, la cápsula, si ustedes observan, es hiperecoica, ¿no? Bien lineal, homogénea, observen, no hay acá extensión extracapsular. Luego tienen el paracortes y la médula, que es un mismo complejo, como digamos, y se observa hipoecoico. Y por último, el hilo. Miren, el hilo es central, ¿no? Si ustedes lo hacemos con Doppler a color, vamos a ver que hay flujo, el hilo tiene flujo. Y está rodeado, como ustedes, por grasa, ¿no? La grasa ya lo vimos, se visualiza, pues, hipoecoico. Uno también puede medirlos, hacer las dimensiones del ganglio, ¿no? Ahí está justamente, ¿no? Tenemos que valorar pues la vascularización. Por eso ven ustedes, tienen una ligera vascularización, ¿no?
que es normal, periférica, y también donde vemos el hillo pues, en la parte central. Muy bien, eso con lo que respecta a la anatomía, hemos hecho un repaso, ya vuelvo a repetir que las dos técnicas más importantes para valorar tejidos blandos, pues la ecografía, ¿no? Y luego la resonancia magnética. Hemos visto pues la ecoanatomía de la piel, ¿no? Luego hemos visto la ecoanatomía del músculo, igualmente del tendón, del ligamento, ¿no? La membrana sinovial, la bursa y por último la cortical del hueso. Y también hemos hecho una buena revisión que lo vamos a complementar en la patología de los ganglios linfáticos. Ya no se olviden. Entonces vamos a ver ahora las patologías, que también es un capítulo pues, muy importante, ¿no? Que también ustedes deben manejar como diagnósticos diferenciales. ¿Logran ver la pantalla? Sí, doctor. Se logra ver, ¿no? Ya muy bien, entonces vamos a ver ahora las patologías pues, de los tejidos blandos. En primer lugar, vamos a revisar la patología de la piel, de lo más frecuente. Un edema no es difícil de reconocer. Ustedes durante pues, de la rotación también de que hagan de semiología tienen que mínimo reconocer que es un edema. Quien no ha visto una celulitis es muy frecuente. Los abscesos y los tumores, ¿no? Lo que sí nosotros lo vamos a caracterizar mejor con la ecografía, con la resonancia magnética, pues el absceso y los tumores, porque la celulitis, ¿no? Básicamente, pues clínico, ¿no? E igualmente podemos nosotros caracterizar de repente una celulitis que es severa, ¿no? Entonces ahí tienen el edema, no se olviden que el edema pues el aumento del espesor, ¿no? Ya vimos que la piel, en este caso, está formado básicamente por la epidermis, la dermis y la hipodermis. Recuerdan que generalmente en la dermis, ¿no? Había bastante tejido cerebral subcutáneo, que era grasa, ¿no? No se olviden que básicamente pues, está tomado por el líquido de tejido intersticial y igualmente el espacio extracelular. Con bandas longitudinales, no se olviden que vamos a ser anecoicas, que realmente tiene que ver el edema dentro de lo que es la fisiopatología, también forma los conductos linfáticos, por eso queda libre, y esto lo vamos a ver pues en la grasa, ¿no? Como bandas pues hipoecoicas. La edema, pues, lo podemos ver en múltiples patologías, desde una hipoproteinemia, ¿no? La misma trombosis venosa, y de la misma manera en insuficiencia cardíaca congestiva, que lo vamos a ir revisando eso cuando hagamos cardiología. Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos ya de una celulitis? Porque el edema está dentro de lo que es la celulitis, ¿no? Realmente vamos a ver que la piel va a estar deformada, de bordes imprecisos. El tejido graso, ¿se acuerdan que era hipoecogénico? Ahora se vuelve más bien hiperecoico, o en este caso también, como ya le dije a algunos autores, el hiperrefringente. Y aumento el espesor. Cuando ustedes hagan el examen, van a ver que siempre hay un aumento de espesor, ¿no? Está caliente, ¿no? Las trabéculas van a estar difuminadas, pero recuerden que las trabéculas también estaban en la dermis. Y vamos a ver por bandas eh, hipoecoicas, ¿no? Que básicamente son los conductos linfáticos que están dilatados.
Y si le realizamos pues un Doppler a color o un Power Doppler, vamos a observarlo con incremento de la microvascularización. Ahí justamente tienen, miren, una celulitis, ¿no? Ahí en la parte más superior, miren la piel, la dermis y la hipodermis, como hemos visto, ¿no? Miren, los conductos linfáticos están dilatados, completamente dilatados, miren qué bien se ven, ¿no? Y ¿no? Obvio con su contenido anecoico. Y rodeado, como ustedes, por la grasa, pues la grasa ahora ya, ¿no? Se visualiza hiperecoica, lo que normalmente ya hemos visto en la econotomía normal, ¿no? Hipoecoica, ahora está hiperecoica y obvio el otro signo, el aumento del espesor. Y las trabéculas, ¿se acuerdan que se veían las trabéculas, ¿no? Como bandas ligeramente hiperecoicas, ¿recuerdan las trabéculas? Les mostré también. Ahora ya pues las trabéculas no se observan, se ven diferente espesor, están difuminadas, significa que están este, casi ausentes, digamos, ¿no? Por acá se ve un poco la cortical, pero en general los tres signos más importantes de la celulitis por ecografía, en primer lugar, tienen los linfáticos que están dilatados, segundo, el tejido graso que se observa hiperecoico y las trabéculas, como ustedes ven, que están difuminadas, que no se visualizan, en otras palabras. El otra patología que también es relativamente frecuente en la piel son los abscesos, ¿no? Eso muchas veces pues son clínicamente también lo podemos nosotros diagnosticar, pero la ecografía cuando son los abscesos son profundos, ¿no? Definitivamente es mucho más fácil, ¿no? El absceso pues se ve como una área hipocogénica compleja, ¿no? Porque no se olviden que un absceso es una colección, ¿no? No hay trabéculas acá, hay un marcado edema, no se ven los accesos, hay mucho más edema, que es tejido graso periférico. Hay aumento del volumen con efecto de masa, porque los abscesos hacen efecto de volumen, ¿no? Hay también presencia de eras anecoicas, que generalmente son zonas necróticas. Por el acceso ahí se produce tejido, la misma, cuando son causados por agentes bacterianos, me van a producir esto. Y también, obvio, los abscesos invaden, destruyen tejidos. Acá como, por ejemplo, miren, acá un absceso, también en una ecografía bidimensional en escala de grises, no se olviden, así se llama ecografía bidimensional en escala de grises. Ahí tienen, miren, el absceso, que es una colección, miren, donde vamos a ver el líquido que es pues, purulento, la necrosis siempre lo vamos a ver anecoico, y está rodeado, como ustedes ven, por la grasa que se visualiza hiperecogénica. Miren, obvio que hay una colección, hay aumento de volumen, y si nosotros le realizamos el Power Doppler, vamos a ver el Power Doppler, lo vamos a ver poco a poco, van a ir familiarizándose, vamos a ver los colores más calientes del blanco y donde menos caliente, que es el negro. El blanco significa colores más cálidos, que hay mayor vascularización, color negro significa que no hay. Por eso que ustedes ven en zonas necróticas, porque no hay flujo y el necrosis significa que ha habido muerte del tejido, no vemos flujo. Lo que vemos flujo básicamente es alrededor, donde hay todavía neoangiogenesis inflamatoria. Siempre en los procesos inflamatorios vamos a ver que hay un incremento pues, de la vascularización. Y también, obvio, miren, se borra pues la parte interna de la epidermis, ¿no? Luego tenemos los tumores, siempre cuando uno hace una evaluación sistemática de la piel, en caso de tumores, también tenemos que describir lo siguiente, ¿no? Primero, igual como ya vimos en caso del ganglio, ¿no? Su localización, su forma, el tamaño, de repente el tumor está localizado en la epidermis, está localizado en la dermis o en la hipodermis, ecogenicidad, si es homogénea, heterogénea, ver sus bordes, ¿no? Como también revisamos los tumores óseos, recuerdan, hay que ver sus bordes, su movilidad, si son fijos, si eso está móvil, o también su consistencia. Vamos a ver también otra modalidad que es la elastografía. Al final, cuando valemos una adenopatía, la elastografía me mide, que también es una modalidad, pregunta que ya se hizo en el examen del ENAN hace unos 3 años, la elastografía, desde de qué modalidad, de qué técnica de imagen, fácil, ecografía. Y me mide pues la resistencia de los tejidos. Mientras el tejido del tumor sea más sólido, va a haber mayor su consistencia. En este caso, la elastografía va a ser pues que me está dado también por una escala de colores, ¿no? Y también si utilizamos el Doppler, vamos a ver que hay un incremento de la vascularización. Entonces, un tumor benigno va a ser por una masa homogénea. Los tumores benignos tienen sus bordes bien definidos, tiene sombra lateral,
comprime, desplaza formaciones, pero miren, estos subrayos no lo invade. ¿Ya? Pues siempre esto, les hago preguntas en el examen, no invade, no se olviden, pero sí me deforma la compresión, porque son tejidos, son benignos. En cambio, el maligno no me deforma. Se movilizan, los tumores benignos se movilizan, a diferencia de los tumores malignos no se movilizan y son hipovascularizados, ¿no? Por ejemplo, el más frecuente, los lipomas, ¿no? El lipoma es un tumor benigno muy frecuente, vamos a ver una masa, pues, que se observa fusiforme, homogénea, ¿no? Son de bordes regulares, me va a comprimir, me desplaza las formaciones anatómicas, ¿no? Eso es ecoico o con leve cogenicidad, por eso bien que el lipoma tiene grasa, es hipovascularizado, también se deforma a la compresión y se moviliza. Entonces ahí miren un clásico lipoma, está localizado a nivel subcutáneo, sus bordes son bien definidos, ¿no? Miren ahí hiperecoicos, pero su contenido es homogéneo, hipoecoico, ¿no? Un poco desplaza, miren, observen los tejidos que están circundantes, pero no lo invade. Si ustedes se dan cuenta, no hay invasión. Si bien es cierto, hay un ligero incremento de la grasa producto por el proceso inflamatorio, pero el lipoma, como ustedes ven, completamente homogéneo, podemos hacer las dimensiones, ver sus márgenes, como le dije, si nosotros hacemos la histografía, como le dije, lo de forma. Otro tumor, miren, benigno, un neuroma, ¿no? También tiene sus bordes muy definidos, su contenido es hipoecoico, tiene en los márgenes una ligera, muy tenue, miren, una ligera sombra acústica. Este es un neuroma, si ustedes se dan cuenta, acá está el nervio, ¿no? Miren, ahí está el nervio. Casi tiene la misma configuración que un ligamento. Mira, ahí está el nervio, tiene su capa que es el epineuro, que lo visualizamos hiperecoico, y su contenido básicamente es hipoecoico. Y de ahí deriva este neuroma, que también es un tumor benigno, vuelvo a repetir, la forma que tiene, sus márgenes o bordes, ¿no? Igual su consistencia es móvil, ¿no? Y también no invade, ¿no? No invade, básicamente como ustedes ven, un poco desplaza. También podemos observar los hemangiomas cavernosos muy frecuentes, ¿no? Se observan muy bien en la piel, que son más hacia complejas, un poco más heterogéneas. Sin embargo, siguen siendo sus bordes bien definidos. Miren, se define perfectamente. También desplaza, comprime, pero no invade. Si ustedes se dan cuenta, no está invadiendo las otras estructuras, ¿no? Y también muchas veces podemos ver ferbolitos, ¿no? Y estos hemangioma, no se olviden que viene de sangre, ¿no? Es un tumor de contenido, por eso cavernoso, porque es una masa compleja. A diferencia ya los tumores malignos ya son masas complejas, heterogéneas, ya tienen bordes irregulares, imprecisos, me da sombra posterior, no se deforma la compresión cuando yo le hago la modalidad de la estografía, son pétreos duros, no se movilizan, son muy hipervascularizados, ¿no? Invaden ya estos tipos a los tejidos vecinos, ¿no? Y también los tumores malignos, o bien ya me da presencia de adenopatías. Entonces, mira, hay un tumor maligno, uno de los más frecuentes por el tema también de mucha exposición al sol, por eso hay que bastante cuidado ahora con el sol que sigue todavía acá en Lima. Y miren acá un tumor maligno ectoscópicamente en la piel, ¿no? Así justamente esta es una fotografía. ¿Y cómo lo podemos nosotros, ¿no? Valorarlo con la ecografía? Observen, miren, igual está en la epidermis, porque esto es la epidermis, por eso se llama el carcinoma epidermoide, por la forma que tiene. Puedo medirlo, miren, tiene 0,64 centímetros las dimensiones, pero ya vemos que sus bordes son, ya miren, imprecisos y irregulares, no como caso vimos el neuroma o vimos el lipoma, que se veían sus bordes acá, no, miren, y cómo lo invade, miren cómo está invadiendo, ¿no? El tejido, ¿ves? Que en este caso sería la dermis, ¿no? Miren cómo lo está invadiendo, ¿no? Entonces, este es un famoso carcinoma epidermoide muy frecuente. Igualmente, miren otro carcinoma, en este caso es espinocelular, también está en la epidermis, observen, miren la piel, también tiene forma, de, si bien es cierto, parte de sus bordes son regulares, pero en la parte más interior, sus bordes son imprecisos, son muy vascularizados, o sea, miren, me produce con incremento también de la ecogenicidad. Pero la característica en general de los tumores malignos, también de la piel, son muy vascularizados, como ustedes ven, ¿no? Hipervascularizados.
Luego pasamos a patología muscular, ¿no? Y de las más frecuentes, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna vez una contusión jugando, pues, en el deporte, una caída? Ya en caso de los ya deportistas de larga competencia o de exigencia, digamos, ¿no? Muchos tienen ya elongación, estiramiento, va a depender también, como sucede con los, por ejemplo, con los jugadores de fútbol, de básquet, la ruptura muscular, puede también haber abscesos, ¿no? Por patología infecciosa y también vamos a observar los tumores, ¿no? En todo caso de la contusión muscular, hay una contusión, va a haber una destrucción de fibras, y se acuerdan que eran los septos fibradiposos y las fibrillas, ¿se acuerdan? Esas dos estructuras. Puede haber también colecciones líquidas, hematoma, la misma condición me puede producir un hematoma. También hay un aumento de la cogenicidad. Puede haber ruptura también de ¿se acuerdan? Había la ponerosis superficial, la ponerosis, lo que más frecuente es que hay una ruptura de la ponerosis superficial. Y en el tejido celular subcutáneo vamos a ver aumento del espesor, porque generalmente por eso que les presenté en ese corte longitudinal de arriba, de la parte más superficial, digamos, a la interna empezábamos primero con la piel, ¿se acuerdan? Epidermis, dermis, hipodermis, la fascia, viene el superficial, de ahí viene el músculo, la fascia profunda, ahí viene el tendón, el cartílago articular y por último la cortical, no olvidarse de eso. Ahí tienen, miren, una contusión muscular, ¿no? Muy evidente, miren, ahí tienen la pérdida, la continuidad de las fibrillas que ven ustedes y también de los septos fibradiposos, ¿no? Ahí se acuerdan que les mencionaba, se observan hiperecogénicos, ¿no? Lineales, y entre septo y septo se observa los haces musculares, pero acá no, acá más bien ven ustedes aumento del volumen, el borramiento de los septos fibrodiposos y los haces musculares acá y completamente está borrado, ¿no? Y también pues la presencia de líquido. Luego tenemos la elongación o el estiramiento, ¿no? Que es muy similar los signos ecográficos a la contusión. Se ven pequeñas áreas hipoecoicas producto del proceso inflamatorio. De la misma manera hay borramiento de los haces y los septos fibroadiposos, ¿no? Hay borramiento, significa que ya no se ven como estamos viendo ahí, ¿no? No se ven la continuidad como ustedes acá, ¿no? Y hay una interrupción de las fibrillas, ¿no? Y lo más indicado, esto es la evaluación con el Doppler, por el hecho que va a haber un incremento también de la microvascularización. Acá, por ejemplo, miren, tenemos los músculos crural, ¿no? Y el vasto externo, esto en caso de los músculos de los músculos del muslo, ¿no? Y vamos a ver, miren ahí, los septos fibradiposos, los haces, se borran completamente. Miren acá, vemos la elongación producto, pues me da una imagen hipoecoica, ¿no? Muy irregular, pero básicamente lo que vamos a ver ahí es el borramiento tanto de los haces como de los septos fibroadiposos. Luego tenemos los haces musculares, no se olviden que ya les mencioné, se ven como muy lineales, ahí miren cómo va interrumpiendo, se interrumpe, ¿no? Ahí está completamente. Y los septos fibroadiposos se observan, ¿no? Hipoecoicos, o sea, acá obvio que se observan más hipoecoicos. A diferencia ya de la ruptura muscular, ¿no? Ya existe una solución de continuidad de los haces, ¿no? Y ahí, como cuando ustedes cortan un bife, por ejemplo, cortan y ahí hay ruptura muscular. Entonces se ve ya no se ve hipoecoico, acá se ve completamente anecoico, sin septos, ¿no? Ahí se observa retracción, se van retrayendo los haces y también puede haber colecciones líquidas, como vamos a ver acá. Entonces miren acá una ruptura muscular, ¿no? La ruptura ya se ve como un área anecoica y en este caso se ha producido por un hematoma, un coágulo, miren, ¿no? Los coágulos, los hematomas tienen esta configuración, pero esta imagen es mucho más didáctica, observan, miren la solución de continuidad completamente anecoico. O sea, acá ya no hay un borramiento como el caso del estiramiento, que pueden también estar los septos. Acá no, acá están completamente ya, como se dice, ausentes, ¿no? Miren, ahí está. Por eso se va formando esta área completamente anecoica y se contrae, ¿no? O sea, cuando uno corta la cara se contraen, miren, no solamente se contraen los septos fibroadiposos, sino también los haces musculares. Miren, los haces ya les dije que se observan, pues,
¿no? Hiperecoicos y los septos ¿no? Hipoecoicos, miren, hay un incremento también del volumen producto del proceso inflamatorio. Este, por ejemplo, miren, este es el bíceps braquial, ¿no? Bien, a nivel pues, del brazo, ¿no? Muy didáctico, una ruptura muscular. En el caso ya de los abscesos es muy similar, como ya acabamos de revisar los abscesos en caso de tejido celular subcutáneo, recuerdan, en la piel, ¿no? También vamos a ver el absceso como un área compleja, ¿no? Se interrumpe los haces, vamos a ver que se van alternando con imágenes hipoecoicas, anecoicas, hay un aumento del volumen, los abscesos me deforman la poneurosis, ¿no? Se va inflamando obvio, el tejido graso, me pueden producir también fístulas, ¿no? Cutáneas, ahí también el absceso, una imagen completamente compleja. Podemos nosotros medirlo, miren las dimensiones que tiene este absceso, tiene 4.40 centímetros de largo por 2.33. Esa es una de las grandes ventajas que también la ecografía puede medir el absceso. Entonces los abscesos son áreas complejas, sus bordes irregulares, no invaden los abscesos, más bien desplazan las estructuras que están contiguas. Todo lo que están bien alrededor también pues, se observa pues, con incremento de la columna, un típico absceso muscular. Y por último, en caso de los tejidos, en caso de los músculos, los tumores, ¿no? Lógicamente, en el caso, ahí vamos a ver los miomas, los hemangiomas, y en los tumores malignos, pues, lo más terrible es el sarcoma, ¿no? Muscular y el liposarcoma, ¿no? Son muy agresivos. En caso de los signos ecográficos, los tumores benignos, muy similares, no hay una ecogenicidad que es homogénea, sus bordes ya hemos visto que es nítidos, regulares, no dan sombra acústica, son hipovascularizados, no crecen lentamente, pero sí me desplazan formaciones anatómicas. Por ejemplo, miren un lipoma intramuscular, muy didáctico, ¿no? Miren, ahí está, desplazan la poneurosis que está superficial arriba, el paciente está en reposo, y la masa muy hiperecogénica, ¿no? Pues tiene la forma fusiforme y me desplaza, miren qué bien, muy didáctico, miren cómo se ven acá los haces musculares, muy bonito, miren acá los haces de la se ven como líneas o bandas paralelas hiperecoicas, y entre banda y banda están los septos fibroadiposos, ahí están, miren los haces musculares, pero acá tenemos el lipoma, así como ya hemos visto el lipoma en tejido celular subcutáneo, también hay lipomas intramusculares. Y en caso de los signos ecográficos ya de los tumores malignos, no vamos a ver ya la ecogenicidad que es irregular, compleja, ya los bordes son imprecisos, ¿no? Me origina sombra posterior, son hipervascularizados. Estos tumores ya crecen pues con rapidez, ya, estos ya me invaden formaciones anatómicas, pero no se deforma esto a la compresión cuando nosotros realizamos pues una esto de la modalidad de la elastografía. Ahí tienen, miren, uno de los tumores más agresivos, ¿no? Que es un leiomiosarcoma, ¿no? Justamente el leiomiosarcoma que me describe en el músculo, y sarcoma, pues un tumor maligno. Y miren la masa ya compleja, ¿no? Tremendo sarcoma. Ya me invade, miren, acá la aponeurosis lo ha invadido, lo ha destruido. ¿Se acuerdan que la aponeurosis se ve hiperecogénica? Acá no, es completa, miren cómo lo invade el músculo. Tremenda masa compleja, ¿no? Tiene áreas anecoicas, hiperecoicas, producto pues de su proliferación. Estas neoplasias pues proliferan rápidamente, tienen un crecimiento mucho más rápido. Ya vimos que los tumores benignos, su crecimiento es más lento, ¿no? Y ahí luego pasamos después del músculo a lo que es la sinovitis articular. ¿Se acuerdan de la sinovial? La membrana sinovial, ya en la sinovitis, más bien esta membrana se hipertrofia, ¿no? Y también obvio hay edema, ¿no? Al inicio pues con ustedes a nivel periarticular, destruye el cartílago muchas veces, ¿no? Y hemos visto que el signo cardinal en patología articular, en caso de la artritis reumatoide, se produce erosiones. También puede comprometer los ligamentos según la misma cáusula, dependiendo. Entonces ahí tienen, miren, una típica sinovitis articular, que es el motivo también me preguntan en el examen, ¿no? ¿Se acuerdan que que se observaba pues, como una banda hipoecoica? Miren, ahora no, ahora está más bien aumentada su espesor, ¿no? Con incremento pues, de la vascularización, porque es un Doppler a color, ¿no? No se olviden que el color rojo significa que la sangre se acerca al traductor,
el color azul que se aleja del transductor y miren la cortical, ¿no? El tercer signo clave, miren la erosión cortical. No destruye, ¿no? Es la cortical que ahí ven ustedes, ¿no? Hay una pequeña erosión del cartílago, esto es a nivel de articulación radiocarpiana. Luego pasamos a la patología de los tendones, ¿no? Los tendones, lo más frecuente, que no se olviden, son las tres primeras, la tendinitis aguda, que uno ha tenido alguna vez una tendinitis aguda, la crónica, esperemos que nunca tengan por la cronicidad y el dolor que le produce al paciente, la tendinocinivitis y también puede, en caso de los tendones, como sucede mucho en los jugadores, por ejemplo, de fútbol, de básquetbol, que se produce ruptura total o parcial, ¿no? Y que le imposibilita mucho tiempo a los jugadores. ¿Cuáles son los signos más frecuentes de la tendinitis aguda? Pregunta que siempre les hago también en el examen. Por su frecuencia, ¿no? Pues la idea es que el curso está muy orientado, si bien es cierto, hacemos un repaso de todas las patologías, pero hacemos más hincapié para su aprendizaje, ¿no? El hecho de lo que más frecuente, una de estas es la tendinitis aguda. ¿Se acuerdan que la tendinitis aguda estaba formada por las bandas, que son los haces, ¿se acuerdan? Los haces, las fibrillas tendinosas, ¿no? Por eso los haces fibrilares. Estas bandas pues se vuelven más hipoecoicas, ¿no? El líquido más intersticial, obvio por el hecho de la tendinitis, todo lo que sí te va a haber aumento también de su espesor. Se separan estas fibrillas, ¿no? Por la presencia de líquido, el edema, se separan, como, ¿no? Y también se ven zonas, pues como ustedes, edematosas. Y en la tendinitis aguda hay hipervascularización. No se olviden, con todo proceso inflamatorio hay un incremento también de la vascularización. ¿Me logran escuchar? ¿Algún alumno, eh? Sí se escucha, doctor. Lo que pasa que como el MIT, si bien es cierto, he entrado por el MIT de la universidad, espero que no, realmente es una hora, pero yo creo que estamos en una hora, si no, igual volvemos a ingresar, ¿ya? Si es que hay algún problema. Entonces ahí tienen, miren, una tendinitis cuando uno lo hace con el Doppler a color. Ahí está, miren, el color rojo, no se olviden que siempre la sangre se acerca al transductor, el color azul se aleja. Miren, hay un aumento del espesor del tendón, muy didáctico. Ahí tienen, miren, acá también en la leyenda podemos ver la velocidad. Ya les he dicho que el Doppler a color ya me da también información ya cuantitativa. Y miren las fibrillas, ¿no? ¿Se acuerdan? Tendinosas que han perdido poco a poco su ecogenicidad, ¿no? Miren cómo separas, hay una separación, un signo clave de la separación de las fibrillas. Obvio, producto pues del edema, de mayor volumen, ¿no? Entonces, por eso hay separación de las fibrillas. Miren, ahí se ven las fibrillas separadas. ¿Se acuerdan que las fibrillas tendinosas se observaban muy bien y precogiendo, algo así como los haces musculares, ¿no? Para que no se olviden. Y la gran inflamación que existe, miren, por ahí mucha vascularización, ¿no? Está muy incrementada la vascularización. A diferencia ya en la tendinitis crónica, más bien acá, más que aumento del volumen, más bien hay una disminución, hay una irregularidad ya de las fibrillas, ¿no? Pero el signo más importante que también pregunto en los exámenes es las calcificaciones, no se olviden que están dentro del tendón. En algunos casos también por el mismo la neumogénesis puede formarse pues nuevos vasos que se forman a partir pues del paratendón, conocido también como mesotendón. Entonces miren en una radiografía simple, por el hecho que el tendón cuando se calcifica, la técnica también que uno puede valorar las calcificaciones, ¿se acuerdan que les dije? Por eso hablamos una de las ansiedades básicas que es la calcificación. Y vemos, miren cómo en caso del tendón del supraespinoso que se inserta con ustedes en la cabeza femoral, miren cómo ha aumentado ahí su volumen y se ha calcificado. Muy didáctico, fácil, no es difícil de identificar. Pero en la ecografía, observen en la ecografía, en una tendinitis crónica, vamos a ver, pues hay una disminución más bien del volumen del tendón, ¿no? Miren la irregularidad de las fibrillas, pero el signo más importante, no se olviden, son las calcificaciones. Por eso que el paciente le produce mucho dolor, sobre todo dolor nocturno al momento de levantarse, ¿no? Siempre vamos a ver también la resonancia, ¿se acuerdan de los ojos de sí? No se olviden que la resonancia sigue siendo la técnica o el estándar. Mira, ahí está justamente el músculo supraespinoso, ¿no?
Miren, ahí está, lo vimos también en una diapositiva en la práctica. Y miren cómo se va insertando y observen cómo hay un incremento de la señal, ¿no? Significa que esto es crónico, esto, no es, esto es patológico. ¿Se acuerdan que le dije que el tendón en cualquier imagen pondrá antecedente 2, lo vamos a visualizar hipo intenso, pero miren cómo está hipo intenso, engrosado, y en la inserción vemos la calcificación. La resonancia es una técnica pésima para ver las calcificaciones. Ya le dije que o es la radiografía simple o es la tomografía computada, que es la otra técnica que me puede valorar muy bien las calcificaciones. La otra patología que es muy frecuente de tendón es la tenosinovitis, ¿no? Que no se olviden que viene a ser a nivel de la periferia de los tendones. Hay una colección pues líquida, ¿no? Generalmente mayor de 2 milímetros. Vamos a ver por una capa parietal, visceral. Y no se olviden que en la tenosinovitis también hay un incremento de la microvascularización. Ahí tienen, miren, un corte axial de tomografía, en ecografía con Doppler a color. Miren el aumento del tendón, lo estamos viendo como si fuese de arriba hacia abajo, ya dije, los cortes son de arriba hacia abajo. Y miren el tendón completamente pues, engrosado, como ustedes ven, ¿no? Aumentado su volumen. Y observen, miren el mesotendón que todavía está nutriendo. Y todo alrededor, miren, ahí es líquido, colección líquida, miren, ¿no? Acá también estos son los puntos, ¿no? Serían las fibras tendinosas, ¿no? Miren las fibrillas, ¿no? Pero viéndolas de arriba hacia abajo, como lo repetir. En las otras, por ejemplo, lo que hemos visto acá, lo vemos pues en un corte longitudinal. Este es un corte longitudinal. Miren, las fibrillas tendinosas van paralelas. Entonces la otra es como mirarlo de arriba, por eso lo ven como unos puntitos ahí, ¿no? Ahí está, miren. Entonces es una clásica tenosinovitis. Tenosinovitis porque no se olviden que se inserta, ¿no? Es de la cortical, miren, ¿no? Es de la cortical. Está insertado ahí. Y una de las más patologías que es terrible es pues ya la ruptura del tendón. Ahí igual como también vimos en la ruptura muscular, vamos a ver una solución siempre cuando hablábamos de rupturas, no fracturas, ¿se acuerdan? La fractura también la solución de continuidad, en la ruptura también vamos a ver una solución de continuidad de las fibrillas, ¿no? E igual en la ruptura por el mismo proceso inflamatorio va a haber aumento del espesor, ¿no? El paratendón puede también en algunos casos, como ya vimos, puede estar íntegro. Y como en la ruptura muscular también hay retracciones, ¿no? Retracción del mismo. Ahí también, que es muy didáctico, una de las más frecuentes en los jugadores, por ejemplo, de fútbol, son la ruptura total del tendón de Aquiles. Miren, completamente, todo este es el tendón, ¿no? El tendón de Aquiles, miren cómo el proceso inflamatorio y cómo ven la solución de continuidad, ¿no? Obvio que es anecoico, ¿no? Completamente anecoico, señalando ahí, miren las flechas, la ruptura, pues, del tendón de Aquiles, ¿no? Que todo obvio que el tratamiento es quirúrgico. Y por último, vamos a revisar como una nueva revisión de la evaluación sistemática, pues, del ganglio, ¿no? Entonces ya les mencioné que primero hay que ver, pues, su forma, el tamaño, ¿no? Su número, ¿se acuerdan? A ver si hay hilio o presencia, ¿no? Hay presencia o ausencia de hilio, ver su ecoestructura, ¿no? Cómo está, si ahí tiene ecogénico, si hay necrosis, ¿no? Puede ver también los ganglios, hay calcificaciones, si hay diseminación extracapsular, el tipo de vascularización y también su consistencia cuando utilizo pues la elastografía, no se olviden, ¿no? Entonces no se olviden primero evaluamos el forma, tamaño como signos generales, de mí siempre le llamo eso, el hillo ya es un signo específico, ¿no? Pues muy importante su estructura, ¿no? Si se disemina. Entonces vamos a ver un ángulo primero patológico y ya metastásico. ¿Se acuerdan que le dije primero su forma? Los ganglios, ¿se acuerdan que les mencioné que tiene la forma fusiforme? ¿No? En este caso ya no es fusiforme, está redondeado este ganglio, como ustedes ven, ¿no? Bien redondito ahí. Miren acá, ¿no? Por eso que ven a oval, ¿no? Ya tiene su diámetro, un aumento del diámetro transverso, ¿no? Y sin hilio, no hay hilio. Si bien es cierto, este es un ganglio ya metastásico, ¿no? Todavía, si ustedes se dan cuenta, no rompe su cortical, la cortical todavía está íntegra. Lamentablemente, cuando rompe la cortical, ya hay más probabilidad de lo que les hablaba, la extensión extra, ¿no? Capsular. Ya hay probabilidad de diseminación de la enfermedad.
Entonces, pero sí igualmente tiene algunos signos de malignidad, como por ejemplo su forma, y otra cosa también hay que medirlo, ¿no? Ya les dije, en imágenes, el punto de corte para hablar de malignidad, no siempre, obvio, porque si no sería más fácil la medicina, 10 milímetros o 1 centímetro. Y la otra cosa importante también ver los márgenes, ¿no? Ustedes los márgenes no son regulares, ya se están volviendo imprecisos, por ejemplo, por esta zona, acá también. Pero una característica clave cuando uno para catalogar que esto es metastásico es la ausencia de lirio. ¿Se acuerdan que el lirio se observaba hiperecoico? Acá no, acá es como si fuese una misma entidad, ¿no? Y ya se ve la cortical, se ve la medular, ¿se acuerdan? El paracortes. Y cuando nosotros le realizamos pues el Doppler a color, ¿no? Como ven ustedes en esa imagen, ¿no? Definitivamente lo vamos a ver pues completamente incrementado, ¿no? Miren la vascularización, hay adenomegalia o adenopatía. Megalia significa que está aumentado de tamaño, ¿no? Miren ahí, la vascularización no solamente es periférica, sino también central, ¿no? Miren ahí la adenopatía que está aumentada de tamaño, pues es clave en el momento también de hacer el examen físico, ¿no? Entonces hay una hipervascularización que es completamente aberrante, ¿no? Cuando hay diseminación, miren, extracapsular, muy didáctico, miren, este ganglio también está aumentado de tamaño, ¿no? Y sus bordes acá se definen, es mucho más impreciso. Miren la diferencia, ¿no? Ustedes van viendo la diferencia, como un ganglio progresivamente va volviéndose con más características de malignidad, ¿no? Ya vimos, por eso que es importante repasar las clases y nuevamente lo vuelven ustedes a revisar en la práctica, o sea, tienen la oportunidad acá en la clase, en la práctica y en su casa también y van viendo cómo la forma que tiene fusiforme, tiene muy bien definida su cortical, el hilo, y miren cómo va avanzando, ¿no? Y cómo termina. Acá, por ejemplo, miren, ya rompió la cortical, ¿no? Y está invadiendo, miren, ya está invadiendo, tanto así que la grasa que ya les he dicho que se observa, ¿no? Hipoecoica, la grasa que ya se observa, sobre todo en donde hay invasión, miren cómo la grasa está más hiperecoica, una cosa también muy valiosa ahí para que puedan ustedes, ¿no? Fijar los mejores conceptos. Por eso es importante el momento de hacer la evaluación sistemática, por eso que vuelvo a la evaluación sistemática, ¿no? Así como hemos revisado la evaluación sistemática y a lo largo del curso vamos a ver en general en muchas de los órganos hay que hacer una muy bien evaluación sistemática para no olvidarlos, ¿no? Empezar primero a ver su forma, el tamaño. Si uno en este caso puede haber una adenopatía, pueden ser dos, pueden ser tres, hay un conglomerado, ¿no? Y por ejemplo los linfomas. Yo que trabajo en el instituto, no hay un día que no diagnostique linfoma y vamos a ver, no es una, son múltiples adenopatías que están todas juntas, ¿no? Igual hay que siempre observar el hillo, ¿no? Y otra cosa importante que acá vamos a ver de lo que les mencioné, la elastografía, que ya fue pregunta en el examen en el ENAM, no se olviden. ¿Qué es lo que me evalúa? Viene de elástico, ¿no? Sono de eco. Grafo me muestra un imán. Entonces ahí tiene, miren, me evalúa la rigidez ante la compresión. Por eso que esta técnica de la elastografía hoy por hoy es la técnica de dar en cirrosis hepática, por ejemplo. Entonces miren este ganglio, ¿no? También una adenomegalia. Esto que ven ustedes son calcificaciones. ¿Se acuerdan que también hay que describir si hay calcificaciones? Que hay si hay degeneración quística, que son signos de malignidad. Miren las calcificaciones. No hay hillo acá. Miren acá irregular, ¿ya? ¿No? Por si está invadiendo. Pero cuando yo lo hago, ¿se acuerdan que le dije la escala de colores? Mira, por ejemplo, acá ustedes dicen hard. Hard significa duro. ¿Qué significa duro? Donde vamos a ver pues los colores más calientes, ¿no? Miren el amarillo, el rojo, el anaranjado. Y solf, ¿no? Que no es duro, o sea, es blando. Solf es tejido blando, solf blando. Miren, vamos a ver el verdecito y el azul, ¿no? Miren ahí, muy didáctica. Entonces, ¿dónde está la enomegalia? Como está duro, por eso es hard, duro, miren, vamos a ver los colores calientes. ¿No? En una parte más del hilo vemos un poco surf, pero en general todo lo que está alrededor, como ustedes se ve, pues surf, donde pues, podemos, es un estudio, parte de la misma ecografía, los equipos de ecógrafos me pueden valorar muy bien con esta modalidad
conocida como elastosonografía, que me valora, vuelvo a repetir, la rigidez de la compresión. Y me valora pues, con los colores, ¿no? ¿No? Ya sea duro o blando. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, menos mal que no hemos salido, será porque estamos pues con el MIT de la universidad, ¿no? Fue una vez cuando. Muy bien, vamos a ver, Adriana Mendoza, a ver, Adriana. ¿Me escuchas, Adriana? Sí, doctor. A ver, Adriana, ¿alguna pregunta, Adriana? ¿Ha quedado claro? Muy claro, importante, esas patologías tienen que repasarme, porque mira, ya estamos en la tercera clase, el tiempo pasa volando. ¿Hay alguna pregunta, Adriana? Doctor, un poco que en las partes de las patologías musculares me confundía en lo que era la compactación y la ruptura. ¿Lo podría explicar nuevamente, por favor, en ese aspecto? Ya, vamos a volver nuevamente a las imágenes. Ahí vamos a ver. No, elongación y ruptura. Elongación también conocido como estiramiento, ¿no? Es como cuando ustedes estiran un poco una liga, ¿no? Una liga, ¿no? Se estira, ¿no? Y no lo logran romper. Entonces, algo así sucede también en el caso de la elongación-estiramiento. Si ustedes se dan cuenta acá, en la elongación y el estiramiento, ¿no? Básicamente van a ver un borramiento. ¿Se acuerdan que les dije el músculo está formado por los septos fibroadiposos que se observan hipoecoicos y los haces musculares, por ejemplo, que se ven hiperecoicos, por ejemplo, miren, el eje que son paralelos. Entonces, miren, seguimos los haces musculares, y ¡bum! Se interrumpe, o sea, hay un borramiento. No, ¿qué significa borramiento? Que lo voy a ver, pues, como cuando ustedes borran, ¿no? Lo voy a ver ya no lo voy a ver hipecoico, sino ya hipoecoico, ¿no? Miren acá, van borrándose. En este caso el vasto externo que le dije es un músculo del muslo, ¿no? Y vamos a ver pues como si fuese una área completamente, como ustedes, hipoecoica, ¿no? Obvio que también hay un aumento del volumen, pero en general para poder diferenciar de una ruptura, la ruptura ya no, la ruptura más bien es una solución de continuidad. Siempre cuando hablamos de ruptura, fracturas, es la solución. Y la solución de continuidad en este caso, pues ya lo vemos con ustedes completamente anecoico, por eso lo ven bien negrito. Acá ya no hay un borramiento, más bien acá se han roto los septos fibroadiposos y los haces musculares. Y obvio que también por el mismo proceso inflamatorio observen, hay un aumento de volumen. Y cuando ustedes, algo así, cuando cortan la carne, ustedes cómo se contrae la carne. Así, miren, por eso se produce contracción, se retrae acá, miren, se vuelve más atrás, ¿no? Igualmente ¿no? Al otro lado de la ruptura. Esa es básicamente la diferencia. No sé si lograste comprender. Sí, Ya, muy bien. Entonces vamos ahora a ver con Ana Rivas. A ver, Ana Rivas, ¿alguna pregunta, Ana? Ana Rivas. Ana, para ver si están pues en la clase. A Sí, ver, Ana, doctor. ¿cómo estás, Ana? A ver, una pregunta, Ana. No, todo claro, doctor. Ya, muy bien, espero que también, Ana, yo que siempre pregunto, porque algunas veces les vuelvo a escuchar la clase grabada y correlaciono con el examen, ver cuánto has sacado en el examen. Hay Fabricio Antonio. Hay Fabricio, me escucha, porque también hay Fabricio Mitsu. Fabricio Antonio. Sí, doctor. Hay Todo Fabricio. claro. Seguro, Fabricio. Ujú. Bueno, esperemos pues que la próxima clase, obvio ya, esto usualmente la clase la hemos hecho el miércoles y veo que no hay muchos alumnos. Espero que para el siguiente jueves, ya les he dicho que voy a ser muy exigente con la asistencia. Ya no se olviden con el nuevo reglamento, más del 20% de las faltas, ¿no? Porque es que ustedes, por eso que hemos hecho las clases en la noche, porque en la tarde cuando hacíamos, siempre le echaban la culpa al curso de semiología o introducción a la clínica, que también le llaman. Hay una más, hay Gabriela Yasmín, hay Gabriela, Sí, doctor, buenas noches, ¿se me escucha? sí, te escucho muy bien. Hay Gabriela, ¿alguna pregunta? Bueno, recuerdo que había mostrado la imagen de leiomyosarcoma. ¿Podría tal vez explicarlo un poquito más? Ya, muy bien, vamos a ver con el idioma sarcoma. No sarcoma, no se olviden que es un tumor, ¿no? Tejido blando, en ese caso del músculo, muy, muy de mal pronóstico. Yo que también veo, son tumores que mucho invaden, crecen muy rápido, ¿no? Vamos a ver acá.
y que ya vimos que es una imagen pues compleja, ¿no? Compleja porque, ¿por qué se le llama imágenes complejas? Por el hecho que comparten pues no solamente su heterogeneidad, como digamos, ¿no? Por ahí también sale lo que es la heterogeneidad tumoral, ¿no? Como ustedes ven, compleja porque tiene diferentes ecos. No solamente hay áreas que ven ustedes, porque el leiomyosarcoma es todo esto que ustedes están viendo, lo que ahorita justamente se circunscribiendo, ¿no? Son áreas anecoicas, hipoecoicas por acá, ¿no? Hiperecoicas, ¿no? Miren cómo ¿se acuerdan, se acuerdan de la aponeurosis, ¿no? La aponeurosis es una capa que cubre el músculo. Entonces, miren cómo lo invade, lo está invadiendo. Más que inclusive invade, ya lo ha destruido la capa. ¿Por qué? Porque invade también toda esta zona, inclusive zonas también del mismo músculo, ¿no? Entonces, básicamente estas tres características, obvio que también hay aumento en su volumen, pero las tres características no se olviden. En primer lugar, la masa compleja, por el hecho que tienen diferentes tipos de ecos, hipo, anecoico, hiperecoico, invaden, ¿no? A la poneurosis, no solamente la poneurosis, sino también el músculo. Y la otra característica también que el aumento del volumen, porque como el crecimiento es rápido, ¿no? Por eso realmente el paciente no se da cuenta al inicio, no hay dolor, pero ya cuando ya el tumor está a mayor tamaño, y no solamente invaden la poneurosis, estos tumores invaden vasos, por eso que muchos sangran, invaden el sistema del paquete también eh, nervioso, y eso también produce pues, molestias. No sé si ya me entendiste, Gabriela. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces, si ya no hay más preguntas, no siempre levanten la manito, pues, y ya nos vemos, ya siempre hacemos la clase, no se olviden, antes para que les sirva de insumo. Ya la siguiente semana seguimos con la práctica número 11 hasta la 15ª, que vamos a ver pues todo lo que concierne a patología de tejidos blandos, ¿no? Y obvio repasamos también algo de anatomía. Y la próxima semana ya hacemos el tema de senos paranasales, ¿no? Órbita y mastoides. Hasta ahí sería pues ya el examen. Miren que el tiempo pasa volando. Entonces ya nos vemos pues hasta el siguiente jueves. Muy buenas noches con todos ustedes. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias.